están? Yo soy Mabe y esto es Mabe Vlogs y el día de hoy les traigo un caso mexicano de un joven que fue participante de La Voz México. Gibran David Martís Díaz era un joven mexicano de 22 años que también tenía doble nacionalidad, pues era también nacionalizado panameño. Gibran siempre deseó ser músico a pesar de la oposición de su familia. Incluso una vez él contó que había vendido Biblias, algo así, hasta tener el dinero suficiente como para comprarse una guitarra, y ya cuando la compró dejó el trabajo y comenzó a cantar en el transporte público. Para darle gusto a su familia, Gibran comenzó a estudiar negocios internacionales, pero luego de 1 año y medio de carrera se dio cuenta que eso no era para él y terminó dejando la universidad. A pesar de todas estas dificultades, Gibran logró hacer un dueto musical, se llamaba Gibran y Malak, y lograron juntos grabar un disco por allá por el 2013. Pero el mejor momento de su carrera se dio cuando Gibran participó en La Voz México y consiguió ser pupilo del dúo Wisin y Yandel. La Voz, como todos saben, es un programa de concursos que buscan un talento musical y es producido por TV Azteca. Y aunque Gibran no consiguió llegar a la final o no consiguió ganar La Voz, se hizo muy reconocido en Veracruz y esto aumentó su popularidad. Incluso una disquera le ofreció grabar un disco que tendría que haber salido en marzo más o menos. Pero todo esto terminó el martes 7 de enero del 2014, donde aproximadamente entre las 3 y las 4 y media, una veintena de policías, de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, la SSP, entró a su departamento. Su departamento ubicado en la calle Ferrocarril 124 en Jalapa, donde vivía Gibran Martís con Sergio Luis Martínez de 17 años y José Eduardo de la Cruz. Tras una violenta inspección en el departamento de los jóvenes, sin una orden de cateo de parte de los oficiales, Gibran y el menor Martínez fueron trasladados en la camioneta 201778, mientras que Eduardo de la Cruz fue visto esposado a bordo de un vehículo gris de cristales polarizados. A los tres se los llevaron con rumbo desconocido. Pero no fue hasta el 13 de enero que se hizo pública la desaparición de Gibran, y tanto familia como amigos comenzaron a publicar en sus redes sociales de su desaparición y que posiblemente él haya sido secuestrado. Al principio, el procurador de justicia Amadeo Flores negó la existencia de esa patrulla con ese número, a pesar de que habían testigos de que la habían visto en el departamento de Gibran. Sin embargo, el padre de Gibran tuvo que presentar fotografías de esta patrulla con este número estacionada fuera de la academia de El Lencero, donde se presume que estuvo Gibran detenido. El señor Efraín Martís, papá de Gibran, dice que los fiscales del Ministerio Público que investigaron el caso le aseguraron que su hijo iba a regresar. E incluso estudiaron la posibilidad de implementar como una operación especial para asegurar que él regrese a su casa. Pero nada de eso sucedió. La siguiente vez que el señor Efraín y su esposa tuvieron noticias de Gibran fue por medio de un noticiero local donde informaba el hallazgo de su cuerpo. El domingo 19 de enero, en el kilómetro 98 de la carretera Huatusco-Conejos, en Veracruz, se dio un enfrentamiento entre dos vehículos y policías. Al finalizar la balacera fueron encontrados 2 cadáveres en el interior de la cajuela de uno de estos vehículos. Era el de Gibran y de su amigo menor de edad Martínez, que presentaban el tiro de gracia y rastros de tortura como golpes en el cuerpo y descargas eléctricas. Tenía quemaduras en la espalda producto de choques eléctricos producidos con cables de alta tensión, probablemente de 220 voltios. Terminó con la mandíbula fracturada por los golpes y las piernas, los glúteos con diversos hematomas y marcas productos de varios tablazos. Dijo el señor Efraín que también era médico de profesión y que había llegado a ver el cuerpo y la autopsia de su hijo.
A pesar de que encontraron a Gibran y a Martínez, hay un tercer joven, si lo recuerdan, José Eduardo de la Cruz, que todavía se encuentra desaparecido desde entonces. La policía declaró que el enfrentamiento de ese día había sido contra dos delincuentes, dos sicarios, y que se llevaron una gran sorpresa al encontrar los cuerpos en la cajuela. Ahora, el fiscal del estado declaró que las balas encontradas dentro de los cuerpos, tanto de Gibran como de Martínez, coincidían con las balas de las armas de estos delincuentes, de estos sicarios que también misteriosamente terminaron asesinados por la policía. Entonces, ellos como conclusión determinaron de que estos dos delincuentes habían asesinado tanto a Gibran como a Martínez y luego habían tenido el enfrentamiento con la policía. Esa fue su conclusión y esa fue como la versión oficial. Pero el señor Efraín se niega a creer esta versión, pues no le explican cómo, si Gibran había sido detenido por policías, terminó en manos de estos delincuentes y en medio de una balacera. Además que durante la época en la que Gibran había desaparecido y la época en que lo encontraron, su papá había estado investigando, haciendo las denuncias y el procurador le había dicho de que sí, efectivamente, oficiales veracruzanos habían detenido a Gibran para investigarlo por robo, algo así le dijeron, y que pronto él regresaría a casa. Pero eso no sucedió y ahora dice que el procurador niega esta versión. El señor Efraín cree que tal vez el objetivo de los secuestradores eran estos dos hombres, de quienes no conoce la identidad, pero que al entrar al departamento de su hijo se los llevaron a todos. Declaró inicialmente que su hijo era un buen muchacho, sin nexos con el tráfico de drogas o las armas o delincuentes, y aseguró que no comprendía la razón del por qué lo raptaron, aunque comenzaron a circular en internet fotografías de Gibran con armas de fuego. Las fotografías fueron publicadas en el blog del narco junto con un texto anónimo que decía algo como: yo conocía a este tipo y la verdad no es tan víctima como su familia y sus amigos están diciendo, pues andaba en malos pasos. Y publicaron fotografías de Gibran con distintas armas, no es una, son como 2 o 3 diferentes fotografías con distintas armas. A esto salió su hermano Eric Martis a decir de que esas armas eran de mentira y que Gibran se había sacado fotografías con ellas o había tenido acceso a ellas porque ellos iban a grabar un videoclip llamado El Playboy y pues era como para la producción del video musical. No sé qué creen ustedes, no les puedo dejar obviamente las fotografías aquí, pero están en internet a solo un clic de distancia. Tal vez les deje un link por ahí abajo para que ustedes vayan y vean las fotografías. El caso dio un vuelco cuando el señor Efraín expuso que el agente del Ministerio Público, Guillermo Bencomo, tenía en la averiguación previa la ubicación del GPS del teléfono de Gibran. Telcel entregó a petición del Ministerio Público la lista de llamadas y el extracto de llamadas y la localización de los datos de internet del iPhone 4 que tenía Gibran. Según esto, dice que Gibran estuvo en la Academia de Policías que se ubica en El Lencero, municipio de Emiliano Zapata. Pero antes ya lo habían llevado a reportar su detención a la seguridad pública. Por lo tanto, el señor Efraín cree que es posible que su hijo estuviera 13 días secuestrado en este sitio, donde él cree que fue torturado y asesinado, aunque su cuerpo haya aparecido en una segunda escena. El teléfono de Gibran seguía recibiendo mensajes de WhatsApp, por lo tanto su familia continuaba enviándole mensajes. Cada vez que el teléfono recibía un mensaje, una antena de la zona captaba esta señal y es así como se consigue la ubicación. Ese día la geolocalización mostró que el celular estaba en el fraccionamiento Las Ánimas, que es donde casualmente se encontraba la casa de Bermúdez Zurita, que era un coronel jefe de la policía.
Lo terrible fue que el mismo día en el que Gibran podría haber estado en la Academia de Policías, acudió el secretario de la Gobernación, Osorio Chong, e hizo la entrega de reconocimientos a la policía. Apenas el 23 de mayo, el señor Efraín presentó pruebas ante la fiscalía de que policías o agentes de policía habían estado involucrados en el secuestro y doble homicidio. El gobierno de Veracruz anunció en una conferencia de prensa de la detención de 7 integrantes de la SSP, a quien habían acusado de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y coacción en la desaparición de los jóvenes. En un primer momento, la Procuraduría rechazó que hubieran participado alguna autoridad. Fueron detenidos los ex elementos policíacos Mauricio Rodríguez Santiago, José Luis Pérez Vela e Iván Cortés Espíritu, quienes serán notificados de los señalamientos en su contra en una audiencia de imputación por desaparición forzada que se le llevará a cabo en el distrito de Xalapa. Actualmente se encuentran prófugos de la justicia Felipe de Jesús López Domínguez, Uriel Pérez Manuel Ortiz Alarcón y Abel Bruno Martínez, quienes solo pasaron unos meses en prisión, pues en 2015 fueron arrestados, pero solo por los delitos de omisión de un deber legal y negligencia, por los que únicamente pagaron 5,000 pesos de multa y fueron liberados. El señor Efraín se quejó de innumerables ocasiones de tortuguismo de la Fiscalía cuando despachaba el titular Luis Ángel Bravo y Amadeo Flores Espinosa, pero también del conflicto de intereses que representaba investigar a los cuerpos policíacos. Arturo Bermúdez Zurita, conocido como el Capitán Tormenta, al interior de esta corporación. El señor Efraín se enfrentó a la injusticia y a la impunidad y apuntó a Arturo Bermúdez Zurita como autor intelectual de la muerte de su hijo, porque cuando éste hizo la denuncia, él no le dio seguimiento, lo que significa como encubrimiento en el asesinato de su hijo en el que habían estado involucrados policías. Recriminó que cuando solicitó al Ministerio Público entregar las pruebas al Poder Judicial e incluso llamar a los entonces policías, el propio Bermúdez solo le dio evasivas. En los tribunales se quedó con que el gobierno veracruzano debería reparar los daños ocasionados a los familiares, tanto de Martínez como de Martís, incluyendo una compensación económica que corresponda a la atención médica y psicológica que hubieran tenido o necesitan tener la familia. El levantón, como le conocen en México, y posterior ejecución de Gibran, el asesinato de uno de sus amigos y la desaparición de otro se convirtió en el escándalo nacional en enero del 2014, pues cantantes nacionales y extranjeros repudiaron el hecho en sus redes sociales y el gobierno de Duarte se metió una vez más en una crisis política por el tema de la inseguridad. El gobernador de Veracruz, García, soltó al autor intelectual o considerado autor intelectual de Gibran, o sea, soltaron al jefe de la policía, Bermúdez, y le dieron la facilidad para que consiga su libertad bajo fianza. En pocas palabras, fue el señor Efraín quien terminó dando la mayoría de las pruebas para que el caso de Gibran avance. Fue él el que dio la geolocalización del celular de Gibran, fue él el que dio la fotografía de la patrulla de que sí existía, fue él que habló con los vecinos, reunió testimonios, reunió pruebas y pues lamentablemente como se trataba de agentes de policía, todo era más tardado, como que daban vueltas y vueltas. El caso actualmente, pues como ya habrán escuchado en el video, soltaron a la mayoría de los involucrados y el señor Efraín pues en toda esta investigación comenzó a recibir amenazas y creo que leí en un periódico digital que tuvo que mudarse a los Estados Unidos o algo así. Bueno, tuvo que mudarse, tuvo que salir de su casa con su familia, pues habían recibido muchas amenazas contra él y contra su familia, si seguía con las investigaciones. A pesar de todo eso, el señor Efraín no se rinde y quiere resolver el caso de su hijo, pues no hay la explicación de cómo
o quiénes fueron los responsables de haber detenido a Gibran sin una orden, y aparte pues ese lapso de tiempo entre su detención y el enfrentamiento en la carretera. O sea, ¿qué sucedió en medio de eso? Fueron 13 días en los que no se sabe, de los que no se sabe absolutamente nada. Y bueno, gente, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la investigación. Es demasiada información, todo es un poquito muy complicado por todos los cargos, por todos los nombres. Como habrán podido ver, pues no hubo una persona que cargara con toda la culpa o que haya sido apuntado directamente como responsable y haya obtenido una condena. Muy triste, pero creo que esa es la justicia de muchos de los países de Latinoamérica, si no es de todos. Mis redes sociales estuvieron apareciendo al principio del video, ya se las dejo por allá. Y ustedes abajo en la cajita de comentarios me pueden estar dejando sus opiniones acerca del caso. ¿Qué creen que pasó? ¿La policía asesinó a Gibran? ¿Por qué? ¿Cuáles serían los motivos? ¿O fueron estos sicarios? ¿Por qué la policía le entregó a estos delincuentes a Gibran? O sea, ¿por qué? ¿Cómo sucedieron las cosas? Creo que es la gran pregunta. Además, si ustedes seguían su carrera o si vieron la versión del 2014-2013 de La Voz, también pueden dejarlo en los comentarios y debatir acerca del caso. Nos vemos en el próximo video, que espero que sea el próximo viernes. Chao, chao.